en esta oportunidad está con nosotros Juan Valdés, director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Ese es un cargo, Juan? No, eso es básicamente una función. Pero desde la ADP. Sí, nosotros como Observatorio Educativo en el año 2019, a través de la corriente magisterial José Francisco Peña Gómez del PRM, firmamos un convenio. ¿En qué año, perdón? 2019. En el 2019. En la gestión de la profesora Xiomara Guante, firmamos un convenio con la ADP para desarrollar la investigación científica como parte de las herramientas de lucha. ¿Desde ADP? Claro que sí. Así es. Como parte de las herramientas de lucha, precisamente de la clase docente por una educación de calidad. De hecho, hoy en día el Observatorio Educativo de la ADP es la instancia que más investigación científica en educación tiene. Lo que significa tiene. eso, Juan, es que lo que tú estás diciendo aquí, vas a decir esta tarde, está respaldado por la Asociación Dominicana de Profesores. No sé precisamente qué desean que les comente, qué información vamos desean por saber. Parte, pero lo que yo digo es, lo que tú dices aquí lo dices a nombre de la ADP. Yo no soy el vocero oficial de la ADP, yo dirijo su observatorio educativo, la vocería oficial del gremio la tiene el profesor Eduardo Hidalgo. Mis opiniones se basan en las investigaciones científicas que se han hecho en el país. ¿Y tú le rindes informes a ellos? No, el observatorio educativo es de la ADP. Es de la ADP, claro, y tú lo diriges entonces. Yo lo dirijo como técnico especialista. ¿Quiénes más están ahí, Juan? Contigo? Es un equipo externo que no son miembros de la ADP, porque una de las cosas que nosotros exigimos para que tenga rigor científico el observatorio es que el personal técnico sea externo, que sean los técnicos. ¿Y por qué tiempo son tus funciones ahí? ¿Qué tiempo nosotros llevamos ahí 6 años ya ahora. Y entonces no se hacen elecciones. No, el observatorio educativo funciona como un ente externo a nivel científico de investigación. No es una función gremial sindical, sino que es una función de investigación que sirve al sindicato y debe tener objetividad. Desgraciadamente en este país todo se liga a un interés económico, político, de otra función. La investigación científica no puede tener sesgos. ¿Y qué presupuesto tiene el observatorio? Usualmente unos 14 millones de pesos al año maneja. ¿Al año? Sí. En la investigación que hacemos durante todo el año se hacen no solo investigaciones, sino también acciones, por ejemplo, como el apoyo en temas como la evaluación de desempeño docente, que ahora está pendiente, y todas las iniciativas que se dan en el día a día de la escuela pública, porque es que la gente no entiende que la educación es una ciencia, aunque aquí la manejan como farándula o el oportunismo de una gestión de un momento. Bueno, vamos a volver más adelante a la investigación educativa. Más adelante vamos a volver sobre eso, porque la inteligencia artificial está planteando unos desafíos muy fuertes, sobre todo para los profesores, muy fuertes. Lo que está haciendo Google, lo que acaba de lanzar y para el Google hogar esta con los padres, es brutal para el tema de la personalización de los programas educativos, brutal. Pero vamos a volver sobre eso. ¿Cómo están tus vínculos con la nueva dirección del ministerio, con el ministro Luis Miguel de Camps? El ministro Luis Miguel de Camps es una persona maravillosa, es excelente, tiene un muy buen trato, sabe manejarse muy bien con la clase docente y con el resto de la sociedad. Pero de ahí a que sus funciones tengan el efecto que hace falta hoy en la educación dominicana es otra cosa, porque el Ministerio de Educación no lo compone una persona, sino un equipo. Y el ministro Luis Miguel de Camps hoy en día está, en mi opinión, secuestrado por una gestión. ¿Cómo así? Sí, la gestión del ministro Ángel Hernández. No. La que sigue no está ahí, ya se fue. Sí, pero los viceministros y directores están ahí. Y el Ministerio de Educación es una instancia que realmente funciona como una gran corporación, si lo quieres, que no la dirige ya ninguna institución académica ni de seres humanos, la dirige una sola persona. Entonces, yo insisto en el carácter científico de la educación y de que los hechos, los logros, son los que deben medir realmente si las funciones son eficientes o no. Sobre todo en un tema como el educativo, donde tú puedes tener ideas personales, pero en educación todo es medible, todo es calculable, es estimable. Entonces, nosotros tenemos acá hace ya más de 10 años un pacto por la educación, del cual hay 36 metas priorizadas que corresponden al Ministerio de Educación. Y al día de hoy no se ha completado ni siquiera una. No, ¿cómo así? Podemos mencionar la primera 10, porque 36 son muchas, si no se ha cumplido. Algo tan básico como la parte de la cobertura de la educación. Al día de hoy, en el próximo año escolar, tú vas a tener a más de 300,000 niños dominicanos que se van a quedar fuera de la escuela porque simplemente no hay cupo. Y cuando yo he dicho esto,
Me parece que hasta el señor presidente... Pero el presidente dijo que no, que nadie se va a quedar fuera, bueno, dijo él. Eso yo lo he escuchado durante 4 años, pero cada vez que tú vas, y no es este gobierno, porque eso pasó también en el gobierno pasado. ¿Por qué? Primeramente, el tema está con la infraestructura escolar. Si usted revisa el último censo que se hizo en este país y ve las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas, se va a dar cuenta que los niños entre 0 y 5 años en este país superan al 1.000.000 de habitantes. Cuando tú revisas la cantidad de estos niños que van a la escuela, son unos 386,000. Y de estos, no hay más de 280,000 en las escuelas públicas. Hoy en día la mujer estudia, trabaja, tiene más oportunidades laborales que el mismo hombre, y una mujer que tiene un niño no espera hasta los 5 años de edad de ese niño para salir de la casa. De hecho, le es casi imposible sobrevivir. Yo dirijo un centro escolar, yo dirijo un colegio bilingüe internacional, y todos los que dirigimos colegios privados sabemos que nuestra mayor demanda está en el nivel inicial, igual que en las escuelas públicas. Por eso existen los CAIPIs. El diseño curricular dominicano le da la oportunidad a todas las familias dominicanas de llevar a sus hijos a la escuela desde los 45 días de edad. El nivel inicial comienza a los 45 días. Y mucha gente tiene sus hijos en la escuela desde el 1 o 2 años de edad. De hecho, aquí tenemos CAIPIS, Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, pero son muy pocos para la cantidad de población que tenemos en el país. ¿Cuáles son las 10 metas del plan? Lo primero, educativo. Son muchas metas específicas. La cobertura y las otras 9. La cobertura tiene muchas otras, porque tú tienes también que verlo desde el punto de vista del nivel de escolaridad. Por ejemplo, en el nivel primario tenemos la mayor cantidad de estudiantes, pero una de las metas del Pacto por la Educación tiene que ver con la calidad de la educación. Y la calidad depende de la infraestructura escolar, de las políticas socioeducativas, de los medios y recursos para el aprendizaje, de la formación y capacitación del magisterio. Y en este país necesitamos mejores maestros. Pero para tener mejores maestros, por ejemplo, que es una de esas metas, tú necesitas evaluar sus necesidades. Pero los que están no sirven, dicen que el maestro dominicano no sirve. No, que por eso la educación no sirve. No, la investigación científica contradice eso, porque la última vez que se evaluaron los docentes en 2018, se determinó que el 62% de los docentes de escuelas públicas están en las categorías de bueno, muy bueno y excelente. Pero de eso hace 7 años. Por eso, una información de 7 años puede tener vigencia en el 2020. Claro, hasta que tú no tengas científicamente una que la contradiga, porque lo demás, bueno, la realidad se mide. La realidad no se especula en educación. O sea, yo veo la educación, insisto, como un conjunto de ciencias. Decir que tenemos docentes de baja calidad, tú tienes que demostrarlo con investigación, como yo te lo estoy demostrando con investigación del mismo Estado dominicano. Juan, ¿y por qué si ustedes ya tienen 6 años en el Observatorio Educativo de la ADP, que hay que señalar que funciona en la misma sede de la ADP, claro, ustedes no han hecho otra investigación para poder decir que los docentes son buenos o son malos? Porque una con 7 años de vigencia no creo que tenga mucho. No, porque no nos corresponde a nosotros. Más que una investigación es una evaluación. Sí, y la ley general de... Bueno, las investigaciones nuestras te dicen lo que yo te he dicho. Ahora, ahí habría un sesgo. O sea, ¿hay alguna más reciente? Si uno se autoevaluara, no, porque te aclaro. El Estado dominicano por ley está obligado a evaluar a los docentes y a rendir un informe cada 3 años por ley. En 2021 fue la fecha en que debió haberse hecho. Nosotros desde el observatorio y desde la ADP lo que sí hemos hecho es durante 3 años exigir vehementemente que esta evaluación se haga, y de hecho yo fui miembro de la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño, en nombre de la ADP durante 2 años. Del 2023-2024, ¿verdad? Del 2022. Nosotros empezamos eso en septiembre de 2022. Pero el ministro anterior decía que eran los docentes que no querían evaluación. No, eso es yo les decía a ustedes que aquí teníamos a un ministro con una compulsión patológica a mentir. Y Ángel Hernández... ¿Cómo es la cosa? Sí, porque ese patológica. Sí, porque ese señor te decía... Eso es lo que define a un mitómano. Entonces, ¿cuál es el tema? Sí, porque yo insisto en que no estamos hablando de farándula, sino de educación. Cuando José, por ejemplo, me habla del tema de la tecnología, él recuerda lo que dijo Mark Prensky aquí cuando vino, que yo estuve trabajando, José, con él. Pero lo que te hablaba Prensky sobre esto es investigación, no son ideas personalizadas. Entonces, volviendo al tema de la educación dominicana, es la ADP
la que ha exigido que se evalúe a los docentes. Y es la que tiene todo este tiempo luchando por eso. Grimer. Nosotros entendemos que la educación dominicana ahora está en su peor crisis de este siglo y que realmente el pueblo dominicano ya debe retomar la lucha por el 4% para la educación por un tema de calidad, ya no de fondos. A mí... Deja que Grimer me haga la parece que me la pregunta. porque ella parece como que tenía... Dale. Sí. A mí lo que me preocupa es que tú señalas una investigación de hace 7 años, válido, no hay otra, no se ha hecho otra. Pero también me preocupa que durante todo ese tiempo frente al observatorio, en tu caso, tengo entendido que tú no eres miembro de la ADP. No. Que no eres profesor de una escuela pública y nunca lo has sido. No, nada de eso. Presidente del Perdón. observatorio, Perdón. Sí. Es mi turno. Sí, por favor, permíteme. Y tu inserción en los medios de comunicación con tus críticas al Ministerio de Educación vienen, o yo recuerdo que vienen, a partir de un contrato de 590 millones que te fue suspendido con el proceso del programa de inglés que se licitó de manera irregular con un proceso de proveedor único y que a partir de ahí es que tú reaccionas con los cuestionamientos al sistema educativo. ¿Tiene que ver con esa suspensión de ese contrato? Lo primero es que debo aclarar que no fue una evaluación lo que se hizo. No fue una investigación. No fue una investigación. No, a lo que una te quiero, licitación. no, te estoy hablando de tu primera pregunta. O sea, con relación a la evaluación del desempeño que tú dices que hace 7 años, que realmente no se ha presentado otra, no fue una investigación lo que se hizo, sino una evaluación. Ay, que tú Entonces, dijiste investigación. No, evaluación. Estamos hablando de evaluación. Debo aclararte que no es a la ADP que le corresponde, es al Estado Dominicano. Si la ADP se autoevaluara, entonces dirían que hay un sesgo y yo mismo te lo diría como técnico. Por otro lado, precisamente el Observatorio Educativo es una propuesta externa a la ADP para que tenga igualmente rigor científico. Para que la investigación científica, te reitero, tenga rigor y validez. Externa a la ADP, que funciona en la ADP. Sí, claro, porque es investigación. Si tú la haces a lo interno, entonces lo primero que te van a decir que está sesgada es precisamente el que cuestione esa parte. Pero es que es externo, pero funciona ya, no es externo. No, lo que pasa es que es la naturaleza de la función. Entienda algo importante. Si vas a hacer investigación educativa, lo primero es que no puede haber... decir que independencia de criterio, lo que quiere decir. No, que no puede haber sesgo. Por ejemplo, nosotros solicitamos que el personal sea técnico, precisamente para evitar sesgos. Y toda la investigación educativa debe tener esa calidad. O sea que eso no tiene que ver. Con relación al segundo tema que tú mencionas, en esta misma instalaciones en RCC Media, durante muchos años nosotros sí tuvimos proyectos, inclusive programas de observatorio educativo en los medios, que se dieron mucho antes de que yo sometiera a la justicia al Ministerio de Educación y al INAFOCAN, porque su director general administrativo intentó extorsionarnos, que es lo primero, a quien yo denuncié y a quien yo tengo grabado yendo a las oficinas administrativas de los almacenes de nosotros, tratando de extorsionar a nuestro socio, y a quien usted puede ver aquí, mírelo ahí, lo pueden ver, intentando extorsionar a nuestro socio, precisamente pidiendo un 15% de comisión para un contrato que nosotros tenemos, perdón, permítame, para responderle a ella, para un contrato que nosotros tuvimos con el Ministerio, no, con el INAFOCAM, después de 15 años de trabajo en formación docente, sin que nadie nos pidiera un centavo. Me da vergüenza y pena que en mi gobierno haya sido que se diera que un funcionario en una institución... Me refiero a la licitación que hizo Fulcal para el tema del inglés, que no hace 15 años. Perdóneme, la licitación fue después. No hace 15 años. Permítame explicarle, para que hablemos con propiedad. Lo primero es que nosotros, en mi caso, yo dirijo 4 instituciones. Una de ellas se dedica a la formación docente. Durante 15 años estuvimos trabajando con INAFOCAN sin ningún problema, hasta que en el año 2021, para hacer un programa de formación docente, nosotros, igual que todas las instituciones de este país, firmamos un convenio. O sea, que ustedes no eran los únicos. Vamos a escucharlo. No. Y como nosotros hay, de hecho, al día de hoy, a raíz de esto, lo primero que debo aclararle es que nosotros sometimos en los tribunales a esa institución y ganamos el caso. Ese caso que usted dice, nosotros tenemos una sentencia a favor de nosotros ordenándoles pagarnos todos el caso que ella dice. ¿Cuál es? Del contrato de la licitación que ella de la licitación. El manotazo que dijo Carlos Pimentel. Pero si me permiten aclararle para darle todos los datos. Por eso le pregunto. Ese es precisamente el caso, pero tiene que entender los antecedentes. Al día de hoy nosotros tenemos sometidos precisamente al INAFOCAM por 1.800 millones de pesos por contrataciones ilegales
con todas las universidades. Pero esa no es mi pregunta. Déjeme aclararle, porque usted tiene que entender la pregunta. Usted está haciendo la pregunta basándose en un caso que primero nosotros lo ganamos en los tribunales. Primero, nosotros fuimos al Tribunal Superior Administrativo y los demandamos porque esa licitación se dio 10 meses después de que nosotros ya habíamos ejecutado un programa. Lo cual es ilegal. Perdón, no es, bueno, sí es ilegal. Porque las licitaciones se hacen antes de ejecutar los contratos. No, es que ese tú no puedes ejecutar un programa en el gobierno, en el Estado Dominicano, si tú no tienes una licitación ganada. Entonces, si es así... Digo yo, que yo sepa, bueno, dice, eso es lo que dice la ley. Si es así, entonces... Digo yo. Si es así, entonces, todos los contratos que hoy tiene la Pucamaima, INTEC, UNIBE, UCATESI... Son ilegales. UTESA, la UCE... Perdón, usted me corregirá si permítame responderle, porque usted me está interrumpiendo. Usted hizo una pregunta sobre una licitación y le aclaro. Cuando esa licitación se da fue después de un contrato que ya había sido adjudicado y ya ha sido ejecutado, que no se pagó. No, pero permítame explicar. Es que si su pregunta es la licitación, entonces en este país hay que cerrar todas las universidades. Mi pregunta es la licitación. Entonces, si su pregunta es la licitación, esa licitación fue ordenada como proveedor único por Carlos Pimentel, Catalino Correa, que era el director de Contraloría, y Geraldo Espinosa, subcontralor general de la República. Nosotros tenemos la grabación, la podemos traer aquí. Yo invito a Carlos Pimentel y al subcontralor general de la República que vengan aquí conmigo, perdóneme, para que hablemos de esa licitación como proveedor único. Aquí se hizo una licitación como proveedor único. Para aclararle a la audiencia solamente, sí, para decirle que cuando una licitación se hace con un proveedor único, es que hay una sola persona en el país entero que puede dar ese servicio, para que la gente entienda. Bueno, pues te voy a explicar algo más. O sea, ese era un programa de inglés. Es algo de exclusividad. Ese era, no, que solo tú lo puedes hacer. Sí, o sea, ¿quién determinó eso? ¿Quién determinó eso? No, yo no, la ley. No, perdón, ¿quién determinó que solo una persona lo podía hacer? No. Le estoy aclarando a las personas que quizás no dominan la ley de compra. Mire lo que ser pasó proveedor en ese único caso. es eso. Mire lo que pasó en ese solo caso. Usted puede dar ese lo que servicio. pasó en ese caso fue sencillo. Nosotros, después de 15 años de trabajo con el INAFOCAM, hacemos un programa como el que siempre habíamos hecho, como el que hoy están haciendo todas las universidades de este país. Si lo que usted dice es cierto, deben cerrar hoy todas las universidades y todas las instituciones de formación de este país. Todas hay que cerrarlas, porque ninguna ha hecho una licitación. No, porque las becas se le dan y no se licitan, se le dan directamente. Míreme para acá. Eso es diferente. No, es lo mismo, es un programa de becas. Un programa de becas. A menos que usted haya leído el caso, usted no sabe ni siquiera de qué se trata el caso. Realidad, escúcheme bien. Déjeme aclararle no algo. Es lo primero es que el caso que ella está, el caso que ella menciona, nosotros ya lo ganamos en los tribunales. O sea, ese caso fue a los tribunales. Y le pagó. Y una demanda nuestra. ¿A quién usted le ganó en los tribunales? ¿A quién? Al INAFOCAM. Entonces, ellos están apelando, ¿pero por qué? Pero una pregunta aquí mismo, para que no se pierda. Para Lo que pasa es que, perdón, hay que aclarar algo. Es tu punto. Una cosa es una beca en una universidad y otra cosa es un contrato de una empresa. Pues si es así, si es así, todos son iguales. Ante la ley, no. Nosotros tenemos 15 años trabajando, de hecho, y todas las demás instituciones que hoy tienen los contratos. Entonces, a mí me gustaría aclararle. Breve, porque no es muy breve, porque mire, lo primero es lo siguiente, para cerrarle el tema de la licitación. Quien ordenó que se hiciera una licitación como proveedor único fue Carlos Pimentel y el Contralor General de la República. Si se hizo como proveedor único y ellos, que son la autoridad, lo ordenaron así, ellos son los que tienen que responder. Nuestro contrato no era ni como proveedor único, oferente, ni por licitación. ¿Y por qué Carlos porque habla, ninguno lo Juan, es. De hecho, en la historia del INAFOCAM, el único caso al cual, porque yo me negué a darle dinero a un funcionario, no forzaron a hacer una licitación como proveedor único. Y después que ellos la hacen, ellos la organizan, ellos la adjudican y la contratan, dicen, no, está mal hecha. Nosotros no hacemos Juan, licitación. ¿y por qué Carlos Pimentel habla en términos tan personales de este caso? Que él no peyorativo. Claro, y que le iba a dar un manazo. Él habla de que le quería un manazo. Porque él sabe. Un manazo de 500. Si tú dices que eso se hizo correctamente y que fue él que la mandó a hacer. Porque él sabe que nosotros nos reunimos con él antes de ese caso. Nosotros con Carlos. Sí, Carlos Pimentel era alumno mío. Yo fui profesor de inglés de Carlos Pimentel. Oiga lo que voy a decir. Nosotros nos reunimos con Carlos Pimentel antes de la licitación. Vamos a invitar a Carlos. Y le mostramos, aquí, cítelo conmigo. Sí. No, yo lo invito. Y le mostramos a Carlos Pimentel las grabaciones del director administrativo de esa institución, que fue a nuestro almacén. Pidiendo comisión. Eso era del INAFOCAM. Sí, en ese momento. A ese señor lo votaron. Votaron a todo. Pero no lo sometieron. Perdón. Votaron a todo el departamento. Víctor. Y después me dicen a mí, Juan,
Mira, para poder pagarte, porque eso está adjudicado y ejecutado. ¿Quién te dice eso? El INAFOCAN. Para poder pagarte, vamos a hacer una licitación como proveedor único, porque eso lo recomendó el ministerio. Ahora, yo tengo aquí la grabación de cuando el subcontralor general de la República. O sea, estaba Escúcheme. adjudicado y ejecutado y después hicieron la licitación. No, mi hija, es que las licitaciones no las ha hecho nunca nadie. Ok. Usted se está envolviendo en la misma pregunta. No, lo que pasa es recogiendo lo que Mira, usted algo dice. sencillo. Usted busca hoy la Pucamaima, Intec, la UCE, UNIBE, tienen miles de millones de Pero pesos. que Perdón, usted tiene una miles de empresa, millones de no una pesos. universidad. Ninguna ley le dice a usted que la universidad está exenta de la ley de compras y Nadie contrataciones dice que públicas. están exentas, pero Entonces, están reguladas, no como empresas. No, pero ese no es el tema. El tema es que la ley de compras y Y contrataciones... la ley de compra habla de empresas. No, la ley de compras y contrataciones públicas no exime ninguna institución que recibe fondos públicos de los No, procesos pero habla de competitivos. empresas, son Y diferentes. además le aclaro que no son solo universidades las que están involucradas, porque hay cientos de empresas de capacitación que no son universidades. Que le dan que contratos grado a grado. todos, durante los 20 años, pero nosotros duramos 15 años trabajando ahí. Hoy usted va y hay en este año ya 1.800 millones adjudicados. Al PNUD sin alguien una con- licitación. al PNUD le hicieron licitación. Al PNUD. No, eso es lo de menos. Pero sí me interesa aclararle a usted en particular, porque su pregunta viene quizá de algo que usted ha leído. Primero, perdieron el caso de los tribunales porque nos engañaron. Lo del manotazo. Nos pusieron, todo el manotazo de Carlos Pimentel está porque tanto Carlos Pimentel como el contralor y el subcontralor fueron los que dijeron: hagan una licitación como proveedor único. Yo tengo un documento negándome la licitación como proveedor único en Envíenmelo. febrero. Y nosotros lo llevamos todo eso a los tribunales. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lamentablemente que ellos se equivocaron y hoy no quieren admitir eso. Y la peor evidencia de que se equivocaron es que al día de hoy a nadie. Usted pregunta, ¿y por qué no se licita? ¿Quién le dijo a usted que las universidades están por encima de la ley de compra y contrataciones? No. Primero, de hecho, hoy están sometidos todos a la justicia, precisamente por ese mismo razonamiento. Porque no es posible que una institución que tenía 15 años trabajando ahí, porque se negó a darle dinero a gente. Y lo peor, que nosotros lo tenemos grabado. De hecho, nosotros tenemos la grabación del momento en el que el subcontralor general de la República le dice al director ejecutivo de INAFOCAN: hagan eso como proveedor único porque ese trabajo se realizó y ya se ejecutó. Y yo tengo esa grabación. Y yo invito a cualquiera que quiera Profesor, confrontarlo. ¿usted es del PLD o de la Fuerza del Pueblo? No, mi hijo, pero venga acá. No, Que preguntando para saber si- O del PRM. Para saber, Primero, para saber le voy a si es aclarar por algo. su Primero, oposición. este es mi gobierno y el PRM lo O sabe. sea, usted es del PRM. Óigame, el Observatorio Educativo nace con la corriente José Francisco Peña Gómez. Y el proyecto de educación de este gobierno lo edité yo. No. Ahora, no. mi compromiso. No es posible. Mi compromiso Pero, está Juan, con Juan, Juan, mi se lo quieren compromiso dar. está con la educación dominicana, no con un partido político ni Juan, con porque una tú figura. acabas de decir, Escucha, tú acabas de decir que el programa de gobierno tú del dices que PRM. no, el programa no, el capítulo educativo educación. del gobierno del proyecto El editor PRM. de ese programa fui yo. ¿Y quién ¿Lo fue? editaste o lo redactaste? Porque son cosas Nosotros, distintas. la edición precisamente. La consiste edición en- técnica, Claro que sí. pero no lo redactaste. Parte de él sí. No lo Pues redactó. entonces No lo redactó, fueron. porque no, la aparte, edición es es que un hay trabajo grupo, técnico, es lo un puede hacer un ¿Quién lo algoritmo. redactó? Se había un grupo- dicho. Algoritmo. Nosotros, Sí, la edición. nosotros, José, la óigame, edición sí, antes de hermano, llegar al claro. Juan, antes de llegar al perdón, gobierno, se perdón, había había un dicho que equipo lo había técnico. hecho para Ángel. saber. Mira, ahí estaba Miguel Seara Hatton, estaba Rafael Bello, estaba Xiomara Guante, estaba Frank. El equipo que trabajaba precisamente en estos temas era el equipo de la Secretaría de Educación del partido. Entonces ahora tú estás representando la ADP del PLD. No. O ya con Xiomara, Les sí, porque ya reitero, Xiomara es no que está ahí. tienen que entender que la educación no puede trabajar con sesgos, sea PLD, sea PRM, sea PRCC. Juan está por La encima de educación no puede tener sesgo. La investigación educativa, sea quien sea que llegue. Pues entonces tú no estás en el lugar discúlpame, mi hermano, tú sabes mi compromiso con este tema. Claro que entonces sí. tú estás en el lugar equivocado porque todo lo que tú hagas en materia de investigación que afecte al gremio de ¿Creen que profesores es el PLD? te vas a encontrar un problema porque no puedes ser objetivo con ellos. Claro que Like, sí. no puedes. Pues por sí, ejemplo, pues mira, bueno, no puedes. han ¿Sabes por qué pasado- no puedes? han ¿Sabes pasado por qué no 6 puedes? años. Porque tú sabes lo que Mark Prenky nos dijo a nosotros. Nos dijo a nosotros en el 2016, el profesor será un acompañante, un guía. Lo es. Porque los nativos digitales manejan más información que ellos. Claro. Sí, pero ya las cosas. Entonces esa si es la tú- visión de Información no es conocimiento. No, Mira, no, no, lo primero es información ese no es tipo- conocimiento. Es un tipo de lo que pasa conocimiento. No, pero- me gustaría luego venir Pero aquí a un actualmente programa sí. exclusivo, Te perdón, vamos- me gustaría venir te aquí a vamos un a programa invitar, hermano. exclusivo Juan. sobre la tecnología y el aprendizaje, Está bien. porque Juan, sobre de esto profesión tú eres lo que maestro. hay
Yo de soy maestro en el área de lenguas Ok. extranjeras y de Claro, y informática. Es para que la gente sepa. Perdón, yo soy maestro en el área de lenguas extranjeras, también soy ingeniero de sistemas de computación. Mi especialidad se llama CALL, Para que es cerrar el tema del aprendizaje de idiomas manotazo. asistido por la Para tecnología. cerrar el tema del manotazo, profesor. Al manotazo solo querían dar usted con un por ciento. No, el manotazo, y ellos lo saben porque, señores, eso fue primero a los tribunales, nosotros ganamos. Segundo, todo eso está documentado y por suerte Víctor, para nosotros, antes de no terminar está la en video entrevista. y en audio. Y esa sentencia indica que hay que pagarte el dinero y no te lo han pagado. O sea, que Así es, pero nosotros, la justicia está ahí, los tribunales están ahí. Yo sé que eventualmente, Un ese no es el A30 tema de resuelve nosotros. Ahora, eso. yo quiero aclararles algo. Un A30 Yo, resuelve en lo eso. personal, Sí, sí, yo sí. dirijo Padrecito. 4 instituciones que son independientes. Juan. Yo presido la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana. Ok. Sí, sí, sí. Presido lo que es el Observatorio Educativo. Presido también lo que es Professional Training Systems, que es una institución de formación, de proyectos que lleva casi 20 años trabajando en esto. Y hoy soy el presidente del colectivo ciudadano por la calidad educativa. Ahora, cada una de estas instituciones tiene su personería jurídica, tiene sus funciones y cada una de ellas responde a una parte de la educación. Profesor, Juan, Espérate, Juan, espérate, es que una Víctor, pregunta sí, luego yo compuesta hace rato, en dos ángulos. Sí, sí. El primer ángulo hacia lo interno. La ADP, el sistema de docentes, digamos que lleva el liderazgo de los docentes en el país, el sector público, tiene conciencia de una transformación interna de acercar más la cultura de los docentes desde lo sindical hacia lo especializado, por aquellas variables que inciden en la calidad de nuestra educación. Claro que sí. Y que es uno de los principales renglones de inversión que hace el Estado con el 4%, que ya no llega al 4%. Señores, la del PIB. ADP tiene ya hasta su propio instituto de formación y capacitación Sí, pedagógica. y por otro lado, tómame ese ángulo, y por otro lado, estamos en la antesala de nueva vez preparar un nuevo año escolar. Los niños ya han salido de vacaciones y confrontamos los mismos problemas clásicos del sector. Falta de aula. Aulas, equipamientos, los insumos, es decir, cómo está el sector. ¿Hubo algún aprendizaje en un escenario post pandemia de poder restaurar contenido y ambiente? Porque yo siempre he dicho que el diseño físico de Najayo es el mismo diseño que un aula. No, aquí O sea, realmente, en mira, términos de concepción, Sí, o sea, nosotros estamos como- creando. Una de las- Óyeme, yo soy acreditador internacional Vamos a de ver. sistemas y centros educativos y uno de los trabajos internacionales que hago se llama la acreditación de centros. En este país las escuelas públicas no cumplen con ninguno De los indicadores. con ninguno de los estándares internacionales de lo que es una educación de calidad. ¿Cómo no? Eso es simplemente porque si usted tiene que leer la investigación de lo que es el día a día de la escuela. Tú comienzas con las políticas socioeducativas. Las políticas socioeducativas, ni en términos pedagógicos ni antropológicos, coinciden con el perfil del estudiante dominicano. Te vas a la infraestructura escolar. Tú tienes una infraestructura escolar que no propicia condiciones Profesor, pero usted fue que hizo el programa. ¿Y cómo es que usted ¿De qué fue programa parte del me está programa hablando? Yo del no- PRM? no, pero Eso un es momentito. otra Del cosa. PRM. Mira, y cuando me hablan de eso... No me que lo también lleve allá, me estamos en han- otro Si usted fue tema. que provocó algo No me bueno, lo lleve. No me digas, Saboteador. mira, cuando me No me lo hablan, lleve. mira, cuando me hablan de que yo No puede estoy negarte, haciendo esto muchacho. ahora, yo invito a todo el que piensa que yo estoy haciendo esto ahora a que busque la primera plana del periódico El Caribe Sí. de noviembre del año 2019, donde yo desnudo los 8 años de fracaso del PLD y de lo que fue precisamente la supuesta revolución educativa que nunca se dio. Lo que pasa es que ahora te dicen eso. Cuando yo hacía aquello, Era bueno. me decían que era porque yo estaba atacando al PLD. Ahora que yo hago esto, me dicen que estoy atacando al PRM. Ahora, la historia y los Sí. periódicos no mienten. Evalúen los hechos. Entonces, mira lo que te digo. Y Mira. el liderazgo sindical quiere que haya, o sea, no es que quiera, no lo puede negar, pero sí ha organizado. Porque Mira, el liderazgo yo sindical, que he hecho déjame aclararte lo que ha diagnóstico, pasado en la ADP de 2019 para porque acá. yo como profesor, como vicerrector académico, he trabajado el tema de formación de maestros. ¿Qué me he encontrado? ¿Tú eres vicerrector académico dónde? Fui vicerrector de I Global. El asunto es que cuando tú eres docente con especialidad en ciencias sociales, impartiendo matemáticas, porque hay una base, hay una deficiencia, profesor de matemáticas, te genera un problema Claro. en el aula.
Y cuando tú vas a la ADP, el factor temático está organizado con todas las luchas sociales, políticas, No, tendencias. eso es el pasado. Pero, sí, Juan, pero para eso es lo que quiero que tú resaltes. Pero ese es el pasado. Mira, hoy en día, para aclararte algo. Está en lo temático la No, ADP. más que eso. Mira, Vamos a hoy ver. en día la ADP tiene su propio instituto de formación pedagógica y sindical. Si buscan los periódicos del fin de semana pasado, perdón. Pero un instituto pedagógico y sindical. Claro que sí, porque tú no puedes cómo olvidar la puede ver la naturaleza cosa? de la función del sindicalismo. No, pero La ¿por fun- qué mezclan eso Porque con el tema si tú vas a ejercer una función sindical correcta, tú tienes que tener formación en Educación. eso. O sea, tú tienes que tener la capacitación como la tiene un ingeniero, un abogado, un doctor. Pero- Y no ¿por qué adoctrinamiento. eso? Porque Piqueteo precisamente si 2.0. lo haces, Va a Oye, organizar la palabra, si lo huelga. haces de manera Eso es empírica, adoctrinamiento. si lo haces de manera empírica, Ay, ¿cómo va a tienes ser huelga menos empírica? probabilidades de hacerlo Pero correctamente. no, José. la capacitación sí, pero... O sea, ¿para ¿quién qué es el tú líder tienes de que la formar ADP una matemática? Para que la huelga sea No, exitosa, ¿Quién, pero venga. quién es el líder de la Ojo. ADP Pero matemática? perdón, vamos a estar ¿Quién es? claros en algo. Explícalo. Cada institución tiene su naturaleza y Vamos. su formación Correcto. debe ser de acuerdo a su naturaleza bien. también. Juan. La ADP tiene su propio instituto de formación pedagógico y sindical. De hecho, el fin de semana pasado pudieron ver la graduación de cientos de líderes, precisamente en los nuevos métodos y enfoques de lo que es una educación de calidad. Pero ¿y el En concepto, conjunción- líderes? Perdón, tú comienzas por la parte superior con la gestión. Ok. Tú necesitas líderes y los líderes se forman, no son simplemente empíricos. Entonces, la ADP conjuga la investigación científica con la formación y capacitación de su liderazgo y de sus miembros. Y lleva en esto ya 6 años. Lo que sucede es que de eso no se hace propaganda. Cuando quedan 3 Gran minutos. parte. No, gran Ya, Juan, Cristal, una ya, pregunta. parte de eso se hace a nivel. Se quedó Entonces, fuera algo gran fundamental parte de Villanueva. No, espérate. es bueno que José. entendamos Espérate. algo. No, ¿En qué va a quedar el año escolar que viene? El año escolar que viene está en peligro por lo Rafa, siguiente. Lo óyelo, primero es, Óyelo, Mi óyelo. pregunta- Óyelo. nos faltan hoy El más año escolar. de Eso es 6.400. primicia. Nos faltan hoy más de 6.400 aulas. ¿Cuántas? Si el déficit en los pasados 4 años solo se ha construido el 35% del déficit de aulas identificado en 2020. En la semana del Entonces presidente. todavía hoy tú te vas a los politécnicos y a los centros de tecnología y no tienen ni laboratorios equipados ni actualizados. Ahí están los cuartos. ¿Cuántos niños se Nosotros- quedarán perdón, fuera entonces? Bueno, si tú ves la Oficina Nacional de Estadísticas y te dice que los niños de 0 a 5 años solo constituyen el 36% de la matrícula, te dice que tú tienes más de 700,000 niños que no tienen acceso. Ahora, nosotros estimamos que más de 300,000 niños no van a poder inscribirse en ese rango de edad. Ahora, nosotros Tú no sabes somos lo los que que- decimos eso. Busquen las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas, busquen el censo Juan, pasado nos y quedan 2 busquen la minutos. cantidad de aulas. Entonces, 2 minutos. finalmente, ¿qué función? Félix, cerramos contigo. Finalmente, ¿qué función entonces realiza frente al Ministerio de Educación hoy, base a tu conocimiento, el PNUD? No, ya Pero eso son espérate, estafas. La OEI. El PNUD es o una ¿cómo se estafa. llama? Plaza Al Amado. 4% Y para la educa, educación. y educa. Mire, vamos a estar Inicia, claros. inicia, Mire, inicia. solamente en los pasados 4 Sí, vamos a años, ver. entre el Estoy de PNUD, acuerdo ahí. UNICEF, Ay. la OEI, Ay. tienen más de 18,000 millones de pesos en contrato sin una licitación. ¡Ay, ¡Ay, ay, ay, No me digas eso. Perdón. No, no, Alejandro, mira, ya yo Yo quiero- José, yo quiero que ya, alguien me ya, traiga. ya. No. Llévate la